ya muy bien hicieron la presentación, soy la licenciada Liliana Cipión, enfermera intensivista del Hospital Nacional de Mayor, con mucho orgullo. El día de hoy vamos a tocar un tema que quizás no es tan tocado, tan manejado en lo que es ventilación mecánica, bueno, hasta hace unos años, ¿no? Pero vamos a ver hoy día el manejo quizás sencillo que se tiene y a la vez la importancia que tiene el reconocimiento de algunos factores que pueden ser predisponentes en el manejo y en la toma de decisiones de los pacientes que están con ventilación mecánica, ¿no? Bueno, solamente para recordar un poquito, porque esto es un poquito de fisiología, hablar de fisiopatología sería muy extenso, ¿no? Y hemos visto los primeros temas de ventilación mecánica que son un poco más complejos, hablamos de muchos factores en los cuales se van a reunir muchos aspectos que son determinantes en el manejo de un paciente con ventilación mecánica. Recordemos que la célula es la productora a través de la actividad metabólica de lo que es el CO2. Eso lo sabemos muy bien, a través del metabolismo que se van a desarrollar en las actividades celulares, en la temperatura corporal, en la regulación de la temperatura corporal, fármacos que habitan el CO2 que van a ser producidos también. Vemos que la producción del CO2 a nivel celular va a tener una relación directamente con lo que es el transporte que va a ser efectuado por el corazón a través de la circulación, pero también vamos a ver acá un punto en el cual el gasto cardíaco también y la perfusión pulmonar van a afectar la cantidad de CO2. O sea, vemos que un paciente que está con polineico, taquicárdico, va a ser un mayor gasto de energía, va a tener una mayor frecuencia respiratoria, y eso, como muchos lo hemos visto, son los que a veces alteran y producen la hipercapnia, hipocapnia, y entonces es importante saberlo y recordarlo para poder manejarlo. Estos pasan a través de los pulmones y bueno, son los pulmones los que se van a encargar de eliminarlos, ¿no? A través de la ventilación. Acá esto va a ser regulado a través de que se vayan o no presentar patologías obstructivas, que se vayan a ver restricciones y la adecuada respiración que van a afectar, como ya lo dijimos, en lo que es el CO2 de expiración y la producción, el aumento y disminución del mismo. La respiración ingresa el oxígeno a través de los pulmones, mediante la expiración van a llevar a los alvéolos, los cuales van a ser transportados por la sangre hasta llegar a los órganos, los músculos diversos que tenemos. Estos en la célula, ayudados con la glucosa, van a ser los que producen el ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs va a ser donde por así decirlo, el desecho que vamos a descartar de todo este proceso va a ser el CO2, el cual va a ser eliminado a través de la respiración. Capnografía y capnometría. Para hablar primero de capnometría y capnografía, como les decía hace un momento, vemos que esto no ha sido muy utilizado desde los inicios que sabemos de la ventilación mecánica, ¿no? Que remontan de los años 40 o 50, donde ya se hablaba directamente de este proceso. Pero sí hablamos de capnografía, vemos a partir del año 80, 70, que se empieza a mencionar ya, sobre todo en lo que es América, lo que es Estados Unidos, la importancia que tiene y ya considerarla como parámetro para poder manejar bien lo que es ventilación mecánica y poder regular también algunos parámetros que muchas veces no les dábamos importancia. Es a partir del año 90 donde ya las escuelas europeas, las escuelas norteamericanas ponen más énfasis en estos parámetros. Es fácil de poder discernir o poder encontrar la diferencia entre la capnografía y la capnometría. La capnografía básicamente es la representación gráfica, su propio nombre lo dice, ¿no? Capnografía. Ahí está escrito, claro. Ya es, como se le dice, la representación gráfica del CO2 durante todo el ciclo respiratorio, sobre todo en la parte de expiración, que es donde se va a visualizar un parámetro más, que es referente a la capnometría. Esto nos va a permitir, como se dice, ¿no?, el monitorizar el CO2 y a su vez también ayudar a reconocer otro tipo de complicaciones posibles.
La cronografía es básicamente un análisis cuantitativo y cualitativo, es el registro, es el número, es la cantidad. Sabemos que los valores normales de calometría son de 35 hasta 45, ¿no es cierto? Milímetros de mercurio, que son los valores en los cuales se van a considerar. Bajo eso es una hipocapnia y sobre eso sabemos que es una hipercapnia, ¿cierto? ¿La calometría qué es? La calometría básicamente es un análisis cuantitativo, ¿no? Como es el valor. O sea, el cronograma es la gráfica y la calometría es el valor numérico que se le da a este parámetro. Hay muchos aspectos para valorar la calometría, hay muchas formas, métodos, pero lo que más usamos nosotros en lo que es ventilación mecánica es la espectroscopía infrarroja, ¿no? A través de estos sensores vamos a poder, a través de luces infrarrojas vamos a poder reconocer la cantidad que pasa a través de los dispositivos que tenemos, que ya vamos a mencionar. Se dividen en dos, flujo lateral y flujo principal, que son los más importantes que se van a utilizar, no tanto en lo que es países de Latinoamérica, sino también en países europeos. Ahorita vamos a ver la diferencia de eso. En lo que es esta representación, acá podemos ver, esto si bien reconocemos es el sensor, tenemos aquí el sensor y esos son los cables que van a ir dirigidos directamente, ¿no? Por donde pasa el camarógrafo, estas luces infrarrojas van a ser los que van a reconocer la cantidad exacta de la cantidad de CO2 que va a pasar. Si por acá pasa la menos cantidad, obviamente se reconoce y ese valor a través de los sensores van a ser registrados en el monitor. Los camarógrafos, como digo, hay dos principales, que son el de flujo principal y el de flujo lateral. Bien fáciles de reconocer. Los de flujo principal básicamente son los que miden directamente se miden directamente en la vía aérea colocando el sensor en el tubo endotraqueal. Eso básicamente es para ya pacientes que están con ventilación mecánica, que pacientes que están intubados. Son estos lo que vemos acá, ¿no? Que sí, muchos de nosotros lo reconocemos en nuestros hospitales, en las clínicas donde trabajamos. Y hay otro que no están muy conocidos, que son los de flujo lateral. Este es un sensor que va a ir dentro del monitor. Si ven esto, en el de flujo principal tenemos que el sensor va a ir en el cable. A cambio, en el de flujo lateral el sensor va a estar incluido en el monitor, o muchas veces también está en el ventilador mecánico. Este de flujo lateral, como vemos acá, que no es tan conocido, no es tan utilizado tampoco en nuestro medio, es un sensor que va dentro del monitor, como le dice, y mide CO2 en pequeños volúmenes extraídos directamente de la vía aérea. Si ustedes ven, es como una cánula binasal. La cánula binasal, a recibir el CO2, aquí se encuentran sensores que van a estar dirigidos y los cuales van a reconocer la cantidad de CO2 que va a ser exhalado. No, esto es útil en pacientes que no están intubados y se hace a través de una cánula oral nasal. Acá vemos para verlo gráficamente los dos tipos, como vimos anteriormente, ¿no? El mainstream y el D-stream. Estamos acá, el de flujo principal es este y lo podemos reconocer acá, ¿no? Es el que básicamente conocemos en nuestro medio. Ese va a ser el que tiene el display acá a la parte externa, va a ser el sensor, y es donde acá a través de las luces infrarrojas van a determinar la cantidad de CO2 que va a pasar de tubo endotraqueal hacia los orugados, que es este. Y otro que tenemos de bajo flujo, como el de flujo lateral, como les dije, es el que tiene el sensor aquí. Esa es la diferencia, ¿no? Tiene el sensor encontrado ahí en el monitor o en el ventilador, y es aquí donde se va a dar, solamente es un sensor simple que podemos tener así, ¿no? Conocemos la diferencia de los sensores que hay en el mercado. Acá hay otros modelos, este es el más utilizado, que a través de estas ventanas son donde se va a captar la cantidad, o sea, no en este espacio ni en los espacios laterales, sino es en estas dos ventanitas circulares donde se van a recibir las luces infrarrojas y vamos a poder detectar o determinar la cantidad de CO2, ¿no? El sensor que ya tenemos, nosotros sabemos que esos sensores son muy frágiles. Hemos visto quizás en muchos de nuestros centros laborales se van a romper, se van a quebrar, se van a ensuciar, y esos también van a ser importantes para determinar los valores que los vayamos a tener. Básicamente, ¿en qué situaciones están indicadas? Hay muchas indicaciones que, bueno, podrían ayudar en otras patologías, pero básicamente lo que es ventilación mecánica, tenemos dos grandes indicaciones. Uno, que
es la verificación de la colocación de vía aérea, ¿no? Muchas veces cuando se entuba, cuando se pone, cuando se realizan las traqueostomías, lo primero que tenemos que tener preparado es también ahora el sensor de capnografía, porque eso es un determinante. A veces colocamos y sí reconocemos el ventilador que no da buenos volúmenes, que hay mayor hipercapnia, a veces vemos a expulsión de residuo gástrico por el tubo, pero una de las cosas que primerito se van a determinar es eso, ¿no? El capnógrafo. Y otra es la optimización de la ventilación mecánica, que eso básicamente va a ser durante todo el proceso de que un paciente esté con ventilación mecánica, nos va a ayudar también a regular los parámetros de la frecuencia respiratoria, volúmenes, impresiones. Las limitaciones en la lectura. ¿Cuáles son los factores que nos van a decir o nos van a intervenir en que no se pueda dar una buena lectura de lo que es el CO2? Como ya vemos, ¿no? Son sensores, son muy delicados, son muy sensibles, por así decirlo, y muy pequeños, son muy fáciles de extraviarse, son muy fáciles de romperse. Entonces, una de las cosas que tenemos es que la composición de los gases respiratorios puede afectar el capnograma. Depende de la tecnología que se utiliza para la emisión, ¿no? Como vemos hace un momento, hay dos tipos básicamente de capnógrafos que son utilizados en nuestro medio, sobre todo uno, y son los que muchas veces van a depender de los valores también de los pacientes que estén entubados para poder definirlos, ¿no? A veces cuando un paciente está realmente delicado y tiene valores altos de CO2, los sensores ya no lo captan. Hay ciertos parámetros en los cuales hasta un límite donde lo pueden captar, a veces hasta 60, 70, ¿no? Que muchas veces no registra ya el capnógrafo. Otro es que la frecuencia respiratoria es lo más común, ¿no? La frecuencia respiratoria puede afectar el capnógrafo. Una alta frecuencia respiratoria puede exceder, en lo que hablábamos un momento, la capacidad de la respuesta del capnógrafo, ¿no? Tiene una cierta sensibilidad de tantos parámetros, ¿no? Si no me equivoco, es de 20 hasta 50, 60. Ya cuando son valores más altos hay sensores que no los captan, no los pueden captar, entonces simplemente salen líneas, en el capnograma solamente salen líneas que no son de fácil detección. Otra, vemos también que la contaminación del sistema de monitoreo y muestreo por secreciones de condensación también nos ha pasado, ¿no? Que no lee el capnógrafo, estamos insistiendo que regulándolo en el monitor, regulándolo con el paciente, viendo los curvados, pero simplemente abrimos el capnógrafo, sacamos el sensor y vemos que está sucio con secreciones. Entonces, obviamente no va a permitir una buena lectura. Ahí nos ha pasado muchas veces al principio cuando empezamos ya el uso continuo y para todos los pacientes, que no sabíamos el por qué y revisamos el sensor y está sucio, están con secreciones, a veces están opacos, están rayados, a veces cuando se hace también la desinfección, el tipo de sustancias que se utilizan para la desinfección son los que afectan, rayan esas fibras que hemos visto circulares que tiene el sensor. Otro es el uso de los filtros entre la vía aérea y el paciente, y la línea de muestreo del capnógrafo puede conducir a lecturas artificialmente bajas, ¿no? De CO2, claro. A veces los filtros que ponemos para de calor humedad que utiliza el paciente pueden estar muy llenos de secreciones, pueden estar taponados, pueden estar a veces alterados, no ser los filtros de calor humedad que normalmente utilizamos, y son estos que también van a dar algunos valores equivocados, ¿no? Normalmente se recomienda ponerlo directamente en el tubo endotraqueal antes del filtro, pero a veces cuando un paciente está con demasiadas secreciones lo tenemos que poner atrás porque está que elimina y ensucia un filtro, ensucia otro, entonces tampoco es bueno para el uso de estos equipos. Es importante, como les digo, ¿no? La tecnología más utilizada para medir la tensión del CO2 en los gases se basa en la capacidad de esta molécula, el CO2, de absorber la luz infrarroja, los cuales van a estar en los sensores y son proporcionalmente a su concentración. Interpretación. Aquí vemos un trazado, ya lo reconocemos, ¿no? Que muchas veces se da en los monitores el trazado de CO2, ¿no? Tipo una macetita o un cuadradito, una figura así como esta, como la que se está viendo. Es sencillo reconocerlo, ¿no? Una gráfica normal, que estamos viendo una de ellas. Son 4 básicamente los parámetros o las líneas que vamos a definir acá. La primera es la línea de respiración.
es cuando aquí el gas que proviene del espacio muerto no contiene CO2, entonces no se va a registrar nada, ¿no? Entonces el inicio de la gráfica del CO2 del camarógrafo. La línea 2, la que sube, es la expiración. Esta es directamente ya la expiración, el proceso, ¿no? Es la mezcla del gas que viene proveniente de las vías aéreas superiores y los alveolos que se van a dar en la interfaz. La línea 3 es la meseta, es la que representa el gas proveniente de los alveolos, ¿no? Acá empieza en cero, no hay un espacio muerto, inicia la expiración, se mantiene por unos microsegundos, y aquí donde se da la inspiración, es donde ya obviamente disminuye porque es donde se va a registrar la cantidad de oxígeno que va a inhalarse. Y aquí otra vez empieza, ¿no? Estos puntos, el alfa y el beta, son valores que vamos a reconocer. La alteración básicamente de estos ángulos son los que vamos a reconocer como patologías, que en un momento los vamos a ver. Esta es otra figura, la fase del cambiograma. Vemos la fase 1, es la que estábamos viendo en la anterior, la fase 1, que es acá, es la de el espacio muerto, la de BAC, vemos la fase de la expiración, la meseta, y la parte esta que ya empieza a descender en la parte de la inspiración, ¿no? Y este es el espacio muerto que otra vez se forma para dar inicio nuevamente al ciclo. Aquí, bueno, lo que hablamos, ¿no? La primera fase es del espacio muerto, la segunda, la espacio muerto, la expiración, la meseta y la inspiración, ¿no? Son fáciles ya de reconocer. Y acá están, alfa y beta son las modificaciones de los grados de sus ángulos, permiten la interpretación de condiciones patológicas, oclusión de vías aéreas, en algunos aspectos. Algunos puntos para saber lo que es hipercapnia y hipocapnia, como le dije, no es fácil reconocerlo: aumento de CO2, disminución de CO2 de los parámetros normales, que son de 35 a 45. Un aumento no vendría a definir una hipoventilación, una reducción de la ventilación alveolar, aumento del metabolismo, ¿no? Lo que son hipertermias, cuando hacen más gasto calórico, hacen un esfuerzo respiratorio mayor, aumento de gasto cardíaco también, reinhalaciones de CO2, ¿no? Eso básicamente son los pacientes que están con anestesia, los pacientes que están en sala de operaciones en los centros quirúrgicos. La disminución del CO2 va a determinar la hiperventilación, disminución del metabolismo, también disminución del gasto cardíaco, en hipotensión, en pacientes hipoperfundidos, donde tampoco se va a dar una buena lectura del CO2. Vemos embolismo pulmonar, fuga de gas a través de los corrugados, de algún dispositivo que vaya en todo el sistema de ventilación, la ventilación del espacio muerto, cuando son prolongados. A veces tenemos que el paciente le indica nebulizaciones, le indica el canógrafo, tienes el filtro, tienes el corrugado, tienes un espacio muerto prolongado, entonces es ahí donde se van a determinar también hay en algunos casos hipocapnia, pero no siempre hay que ser confiados, no siempre hay que ser desconfiados, hay que verificar bien nuestro sistema, las anestesias pulmonares. Cuando hay ausencia del CO2 en el monitor y vemos que todo está ok, todo lo hemos revisado, todo el sistema y el circuito está bien, ¿qué puede ser? Intubaciones esofágicas, ¿no? Ahí obviamente cuando tú ya reconoces entubas a nivel de esófago, no te va a salir la línea de ninguna forma, no va a reconocer, cuando son intubaciones de ese tipo. Desconexiones también del sistema de respiratorio en los pacientes cuando vamos a aspirarlo, ¿no? Es fácil reconocer los sacamos y inmediatamente la línea del desaparece. Complicaciones como obstrucciones también que no van a permitir la lectura de CO2, paradas respiratorias, calentamiento también del canógrafo. A veces cuando hay una alteración en el sistema eléctrico se van a sobrecalentar estos dispositivos, por luego son muy sensibles y pueden dar falsos resultados también. Y también lo que es la calibración del CO2. Estas son para reconocer algunas curvas presentes en el análisis del CO2. Esta es una curva normal, volvemos a repetir, fase 0 del espacio muerto, expiración, meseta, inspiración, espacio muerto, ¿no? Es fácil reconocerlo en qué momento está expiración donde ya va a desaparecer. Esta es una intubación esofágica. No hay línea en ningún momento, obviamente un chispazo de curvatura, pero nada que se pueda reconocer. Esto es una extubación, ¿no? Están viendo la línea tranquila, la línea normal, la línea icónica como se ve acá, y de repente empiezan a haber alteraciones
y es lo más probable que haya sido una extubación, ¿no? Ahí fácilmente puedes reconocer, a veces a una larga distancia puedes ver el monitor y no ves al paciente o el tubo lo tiene desplazado y puedes reconocer mediante tu monitor, puedes reconocer ya los trazados que tiene. Esto cuando hay obstrucción, ¿no? Se da el esto y empiezan a haber disminuciones que no son las oscilantes de siempre, entonces también podemos verificar y reconocer que hay algún tipo de alteración, hiperventilación, ¿no? Se van disminuyendo el tamaño de la onda porque hay una mayor cantidad, una disminución del CO2 a una hipercambio, se va a consumir más. La hipoventilación al revés, ¿no? Acá vemos, mientras más alta sea la frecuencia respiratoria, menos va a ser el tamaño de las gráficas, y mientras hay una hipoventilación, menos sea la frecuencia respiratoria, más grandes se van a hacer los trazados. Acá vemos que es una reinhalación, también, bueno, cuando se producen los disparos de los inhaladores se nos indica. Y un bronco espanto, ¿no? Vemos que la línea aquí, el trazado es diferente, estamos reconociendo ya como una gráfica normal. Respiración, el tiempo de meseta es incrementado, o sea, no es una meseta como la que vemos acá, ¿no? Es incrementado porque hay mayor resistencia, se debe a través del broncoespasmo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya, más que todo, hecho recordar un poco lo que es todo lo que es canografía. Como sabemos, no ha estado tan usado hasta los años 2000, 90 que se fueron reconocidos, pero vemos que es un valor muy importante reconocerlos y nos ayuda también a ver los valores y el manejo de la ventilación mecánica, ¿no? Espero que les haya sido de provecho. Gracias.